Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón favorito, donde desentrañamos los misterios y las últimas novedades de vuestras estrellas preferidas. Hoy prepárense para un episodio que va a dar mucho de qué hablar, porque parece que tenemos una auténtica bomba en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de dos nombres que inseparablemente han estado ligados en la mente de muchos durante un tiempo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, han oído bien. Parece que hay una especie de desafío, una declaración que ha resonado con fuerza, y que tiene a todos preguntándose qué se trae entre manos. La frase que ha encendido todas las alarmas y que vamos a diseccionar hoy es: estoy aquí, quien quiera venir. ¿Quién dice esto? ¿A quién va dirigido? ¿Qué significa realmente? Quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las posibles interpretaciones y a traerles todo lo que sabemos hasta ahora sobre este intrigante movimiento de Demet Özdemir. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción, porque aquí siempre encuentran las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del universo de las teleseries turcas. No se pierdan nada. Ahora vamos a entrar en materia, porque la cosa se pone interesante. Imaginen la escena: Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, una artista que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, lanza una frase que suena casi como un grito de independencia, un llamado a la acción, una declaración de intenciones que sin duda tiene un trasfondo. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, es casi imposible no pensar en Can Yaman. Fueron la pareja protagonista de Erkenci, Pájaro Soñador, una serie que se convirtió en un fenómeno global, y desde entonces, la química que desprendían en pantalla, y los rumores que surgieron fuera de ella, los han mantenido en el imaginario colectivo como una unidad, a pesar de que sus caminos profesionales y personales se hayan separado hace tiempo. La frase exacta, que ha sido recogida por varios medios y ha generado un torbellino de especulaciones, es Buradayım, gelmek isteyen gelsin, que traducido al español significa precisamente estoy aquí, quien quiera venir, que venga. ¿Qué implica esto? En primer lugar, hay que analizar el contexto en el que se pronunció esta frase. Si bien no hay un momento específico registrado públicamente, los rumores apuntan a que surgió en un ambiente más personal, quizás en una conversación o una publicación que, de alguna manera, se filtró o se compartió. Lo crucial es la fuerza de la declaración. Estoy aquí. Es una afirmación de presencia, de solidez, de no desaparecer. Es como decir: no me voy a ir, sigo en pie, sigo brillando. Y luego viene la parte desafiante: quien quiera venir, que venga. ¿A quién podría estar dirigida esta invitación? Aquí es donde la imaginación vuela. Podría ser una invitación general a sus seguidores, un mensaje de gratitud y de cercanía, invitándoles a seguir acompañándola en su carrera. Podría ser un mensaje para la industria, para los directores, para las productoras, diciendo: estoy disponible, estoy lista para nuevos proyectos, si creen en mí, aquí estoy. Pero, y aquí es donde entra la intriga, la conexión con Can Yaman es casi inevitable para muchos. Podría ser un mensaje velado, un guiño, una forma de demostrar que ella está en un buen momento, enfocada en su carrera, y que si alguien del pasado quisiera retomar algo, ella está en una posición fuerte para decidir. Pensemos en las trayectorias de ambos. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos. Ha protagonizado otras series de gran repercusión como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas. Can Yaman, por su parte, también ha tenido una carrera prolífica, con proyectos en Italia y una proyección internacional considerable. Sin embargo, es innegable que la dupla que formaron en Erkenci dejó una huella imborrable. Y en el mundo del espectáculo, las comparaciones y las idas y venidas de las relaciones, ya sean de amistad, de trabajo o sentimentales, son pan de cada día y generan un interés masivo. Algunos especulan que esta frase podría ser una respuesta a las continuas comparaciones, a las preguntas sobre una posible reconciliación o colaboración futura. Es como si Demet estuviera diciendo: mi vida sigue, mi carrera avanza, estoy en un buen lugar. Si alguien quiere ser parte de este presente o futuro, las puertas están abiertas, pero la iniciativa debe venir de quien desee venir. No es un llamado desesperado, sino una muestra de confianza en sí misma y en su camino. Consideremos también la posibilidad de que sea un mensaje de empoderamiento. Muchas veces las mujeres en el cine y la televisión se ven en la necesidad de demostrar su fortaleza y su independencia ante las presiones del medio y las expectativas del público.
Demet, al decir estoy aquí, está reafirmando su lugar, su valía y su autonomía. Y al añadir quien quiera venir, que venga, está cediendo el control de la invitación, poniendo la pelota en el tejado del otro. Esto podría interpretarse como una evolución en su actitud, pasando de ser quizás más receptiva a ser quien marca las pautas. Ahora, ¿qué podría significar en relación directa con Can Yaman? Si bien no hay confirmación oficial de que la frase esté dirigida a él, el contexto mediático y la historia que compartieron hacen muy difícil ignorar esa conexión. Podría ser que se hayan cruzado recientemente, o que haya surgido algún rumor sobre una posible colaboración en el futuro. En ese caso, la frase de Demet sería una forma sutil pero contundente de decir, si hay interés en trabajar juntos de nuevo, o en cualquier otra cosa, yo estoy disponible. Pero la oferta, la propuesta, tiene que venir de tu parte. Es una manera de mostrar que ella no persigue, sino que se mantiene firme y expectante. Otras interpretaciones podrían apuntar a una respuesta a comentarios negativos o a polémicas. En ocasiones, los artistas lanzan mensajes para acallar rumores, para reafirmar su posición o para defenderse de ataques. Estoy aquí podría ser una forma de decir, no me han afectado, sigo adelante. Y quien quiera venir, que venga podría ser un desafío a aquellos que han intentado derribarla, una invitación a enfrentarla, pero desde su propia fortaleza. Es fundamental recordar que en el mundo de las celebridades, las palabras a menudo se analizan con lupa, y lo que para uno es una simple declaración, para el público y los medios puede convertirse en un titular y en el centro de un debate. Demet Özdemir es consciente de su influencia, y cada palabra suya tiene peso. Volviendo a Erkencikus, esa serie nos regaló momentos inolvidables. La química entre Demet y Can era palpable, y esa conexión hizo que muchos fans se ilusionaran con la idea de que fueran pareja en la vida real. Aunque las relaciones personales son privadas y debemos respetar eso, la realidad es que la expectativa de los fans por verlos juntos, o al menos trabajando juntos de nuevo, sigue latente. Por eso cualquier declaración de Demet que pueda interpretarse como un guiño o una respuesta a esa dinámica pasada, inevitablemente va a generar revuelo. Quizás, y esto es solo una especulación, Demet está en un momento de su carrera donde se siente muy segura de sí misma. Ha demostrado su talento en múltiples proyectos, ha ganado premios, y tiene un público fiel. En este punto su frase podría ser una invitación a que otros se acerquen a ella con proyectos sólidos, con ideas que la entusiasmen, y no simplemente como una continuación de lo que ya fue. Es decir, estoy aquí abierta a nuevas oportunidades, pero ustedes deben traer la propuesta que me seduzca. Es importante también considerar la posibilidad de que la frase no tenga una connotación romántica o de reconciliación en absoluto. Podría tratarse simplemente de un mensaje de empoderamiento personal y profesional. Demet Özdemir podría estar transmitiendo a sus fans que está viviendo un momento de plenitud, que se siente fuerte y segura en su camino, y que está dispuesta a recibir nuevas experiencias y oportunidades. En este sentido, quien quiera venir podría referirse a cualquier persona o proyecto que quiera sumarse a su viaje actual, siempre y cuando sea desde una posición de respeto y admiración mutua. La belleza de estas declaraciones, a menudo, reside en su ambigüedad controlada. Permiten al artista mantener un halo de misterio, a la vez que interactúan con su audiencia y con el ecosistema mediático. Demet, al ser una artista tan mediática, sabe cómo jugar este juego. La frase estoy aquí, quien quiera venir, que venga, es un claro ejemplo de esto. Genera interés, promueve la conversación y mantiene su nombre en la boca de todos, pero sin revelar demasiado, permitiendo que cada uno interprete lo que quiera. ¿Y para Can Yaman, qué implicaría? Si la frase estuviera dirigida a él, y suponiendo que hubiera algún tipo de interés mutuo en una colaboración o en algo más, Demet estaría poniendo el balón en su tejado de una manera muy clara. Yo estoy dispuesta, estoy aquí, si tú quieres dar el paso, hazlo. Sería una forma de medir el interés de Can y de demostrar que ella no es quien va a insistir. En definitiva, esta frase, aunque sencilla, encierra un mensaje potente. Es una afirmación de presencia, de fortaleza y de apertura selectiva. Demet Özdemir, una vez más, demuestra su habilidad para captar la atención y para generar debate con un simple conjunto de palabras. Es un recordatorio de que las estrellas, a pesar de la fama, también navegan por sus propias aguas personales y profesionales, y que sus declaraciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un gran significado. Hemos explorado las múltiples facetas de esta intrigante declaración. Desde un posible mensaje de empoderamiento y reafirmación
Mación profesional, hasta la inevitable conexión con el pasado y la especulación sobre una posible interacción con Can Yaman. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir sigue siendo una figura central en el panorama del entretenimiento, y que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado con gran interés. La frase "estoy aquí, quien quiera venir, que venga" es, sin duda, una de esas declaraciones que dan para mucho, y que seguro seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado desgranando esta noticia conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la frase de Demet Özdemir. ¿A quién creen que va dirigida? ¿Qué interpretación le dan? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucho interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las teleseries turcas, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la próxima, con más historias y más secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos.